Bueno, vamos a continuar ahora viendo los géneros literarios en la Biblia. Los géneros literarios son una clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar los textos bíblicos. Porque sabemos que a lo largo de la historia tuvimos muchos problemas por esto de no tener en cuenta las diferentes formas en que se escribió la Biblia. Además, las diferentes maneras en que cada texto está escrito. Y además tenemos que pensar, recordar lo que dijimos hoy, la Biblia fue escrita por diferentes personas, en diferentes contextos, con diferentes maneras de pensar a lo largo de muchos años, y no podemos tomar los textos bíblicos e interpretarlos al pie de la letra. No tenemos que saber qué quiso decir cuando escribió lo que escribió. O sea, interpretar los géneros que están detrás. La Biblia tiene una riqueza muy grande de géneros literarios. Entre ellos tenemos el género histórico, que es uno de los más extendidos en la Biblia. Muchas de sus partes son narraciones y relatos de hechos históricos reales o imaginarios, que en realidad lo que intentan es no tanto contar cómo sucedió, sino el sentido de eso que pasó, mirarlo desde la mirada de Dios. O sea, ¿qué sentido tenían para ellos eso que están contando? Entre esos, en el género histórico, hay como subgéneros dentro, que son los relatos populares y épicos, las memorias, biografías y otros. Entre los libros históricos tenemos entre los libros históricos los de Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, y en algunas partes también del libro del Pentateuco, el Pentateuco son los 5 primeros libros que tenemos en la Biblia, a excepción del Levítico, porque el Levítico, como la palabra dice, se trata de las leyes culturales, las leyes de la sociedad. Y en el Nuevo Testamento aparecen en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Todo lo demás son cartas. Otro de los géneros es el legislativo jurídico, que tiene que ver con leyes, preceptos que regulaban la vida del pueblo. Están en los libros del Éxodo, Levítico especialmente, y en Números y Deuteronomios. Una pregunta. Sí. Profesora. Sí. ¿Podríamos encontrar dentro de un mismo libro distintos géneros literarios? Sí. Podemos encontrar dentro del mismo libro. Yo ahora en realidad ahí me quedó un texto que está cortado, pero lo podríamos preparar. A ver, yo como cuando preparé esto me parecía como que pensé que tenía que poner todo esto y lo puse como textos para dejarlo, pero pensé después que cuando lo estudiemos, cuando cada uno lo estudie, ahí sí trate de ubicar en textos. Pero sí que podemos encontrar diferentes. Otro de los géneros es el profético, o profecía, ocupa un gran sector, o sea, mucho, tiene gran parte, sobre todo en el Antiguo Testamento. Sabemos que los profetas fueron personas que hablaron en nombre de Dios, sintieron llamados. Generalmente los profetas lo que hacían era como recordar la alianza de Dios. Cuando el pueblo dejaba de ser fiel a la alianza y sobre todo descuidaba la relación entre las personas, ahí empezaba a haber diferencias, empezaba a haber exclusión, ya no dejaban de vivir ese sueño de Dios, de hijos y de hermanos. Siempre los profetas se encargaban, y cuando empezaban a haber problemas de explotación, de gente que perdía sus tierras y empezaba a depender y tenía que empezar a ofrecerse como esclavos. Eso pasó dentro del mismo, siempre fueron justicia, exacto, eran justicias. Siempre fueron los profetas los que hacían como las llamadas como a volver a Dios, y hacían, denunciaban injusticias, pero también anunciaban que Dios siempre estaba dispuesto a perdonar, que siempre podíamos volver a Dios, pero había que hacerlo. Entonces el profeta comunica la voluntad de Dios a través de la denuncia o el anuncio de la salvación prometida.
también el anuncio de calamidad. Muchos profetas fueron incluso perseguidos por haber anunciado. En esto hay una película muy linda para que les recomiendo, si no la vieron, aunque no sé si habrá más de una, del profeta Jeremías. El profeta Jeremías muestra muy bien, además te ubica muy bien en el contexto. Jeremías fue uno de los profetas que le hacía ver al rey que no tenía que aliarse con Egipto, porque si se aliaba con Egipto, Babilonia los iba a deportar. Pero junto con Jeremías había otro profeta, había falsos profetas. Entonces el rey estaba siempre en esa de no saber a quién de los dos hacer caso. Y al final termina haciendo caso al otro profeta, al falso profeta, y bueno, terminan deportando al rey, lo matan. Pero es muy linda, está muy bien hecha la película esa, y muestran el sufrimiento de Jeremías, del profeta, porque él ya veía lo que se les venía si hacían alianza con Egipto. Como que los profetas también son personas que logran ver como de antemano lo que les va a venir si siguen viviendo de esa manera. Entonces advierten al pueblo, sobre todo a los reyes, que eran los que, porque el pueblo, como lo habíamos dicho hoy, en los primeros, más o menos 200 años vivieron organizaron una sociedad de vida alternativa a lo que ellos habían vivido en Egipto, cuando eran esclavos, y una sociedad alternativa a lo que era el sistema de Egipto, que era piramidal, con el rey en la cabeza, y bueno, ya sabemos cómo es en cambio exacto, en cambio la formación en tribus fue un sistema circular, participativo, y sobre todo donde se encargaban de que toda la gente viva bien, que todos tengan tierra, que todos tengan lo que se necesita para vivir bien. Cosa que después se perdió cuando empezaron con la monarquía. Cuando el pueblo pide un rey, porque todos los pueblos vecinos tenían rey, en realidad el único rey tendría que haber sido Dios siempre. No tenían que haber tenido un rey, porque no tenían que haber vuelto al sistema que habían vivido en Egipto, a lo que habían vivido en Egipto. Entonces siempre los profetas son los encargados de recordar la alianza que Dios hizo con el pueblo, que tenían ellos con Dios y Dios con el pueblo. Muchas veces utilizan imágenes simbólicas para expresar la palabra de Dios. Encontramos, profetas conocemos muchos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós. Después ya cuando hagamos una introducción más al Antiguo Testamento vamos a detenernos en cada uno de los profetas. Después otro de los géneros es el género sapiencial o sabiduría. En esto, cuando hablamos de sabiduría, no nos referimos a tener conocimiento, a tener conocimientos, más conocimientos, sino ¿a qué les suena de sabiduría? Algo más cercano a Dios, algo como que siente muy a Dios en su vida, muy claro, muy independiente. Viene de mirada independiente. Algo como de gustar. Exacto, de saborear. Saborear viene de saborear, de gustar de la vida, de gustar de la presencia de Dios, de saborear la vida vivida con Dios. Sí. Es eso, sí. Yo he tenido la experiencia de leer algunos libros de género de la sabiduría. Ajá. Y me llamó la atención eso, de que eran personas que hablaban de temas comunes. Uh-huh. Y que parecían tener una muy buena mirada frente a todos los temas ordinarios de la vida cotidiana, y que a su vez sabían de incorporar a Dios en su vida y vivir de esa manera. Yo notaba como personas muy alegres. Ahí está, personas y en la vida cotidiana cosas simples pero a la vez muy profundas, claro, con sentido. Sí, tiene que ver con vivir la vida con sentido. Sí. Otro de los géneros es el género apocalíptico, que lo tenemos, está emparentado con el profético, aunque tiene elementos y características diferentes. Para el género apocalíptico utiliza muchos símbolos. Entonces tenemos que, por ejemplo, el Apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, necesitamos saber
el Apocalipsis fue escrito en el Nuevo Testamento en el tiempo de la persecución de Nerón a los cristianos. Entonces el autor, cuando escribe el Apocalipsis, utiliza símbolos que solo ellos los entendían. Solo ellos sabían quiénes eran cada uno de esos personajes que aparecen. Entonces así podían seguir y con eso, exacto, comentándose, y todos los demás, la gente, por ejemplo, no iban a saber quiénes eran esos, porque eso representaba al emperador, que representaba, pero los cristianos sí sabían. Entonces con eso los alentaba, de alguna manera, a permanecer fieles, porque claro, era un tiempo donde muchos murieron. Entonces, ¿cómo permanecer fiel a Dios en una situación así, que sabían que podían morir por el hecho de mantenerse dentro de las comunidades cristianas? Entonces, pero para nosotros hoy entenderlo necesitamos saber el significado de todos esos símbolos que aparecen en el Apocalipsis. Lenguaje y vocabulario tiene imágenes y símbolos. Son comunes las visiones y revelaciones en sueños, los números, los colores, las figuras, todos tienen un significado que tenemos que nosotros hoy saber. También en el Antiguo Testamento está el género apocalíptico en el libro de Daniel, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Otro de los géneros es las cartas o género epistolar. Lo encontramos son lo que dijimos hoy del Nuevo Testamento, las cartas que aparecen dirigidas a personas, a comunidades. Pablo, por ejemplo, fundaba una comunidad y después se iba a otro lugar, fundaba otra, y como cuando no podía visitarlas, entonces se comunicaba a través de cartas, donde hay una familiaridad en el trato, aparecen saludos, dedicatorias, agradecimientos, hay expresiones como de mucho cariño en muchas de las cartas que van dirigidas, y que hay dirigidas a comunidades y hay dirigidas a personas. ¿Cuál, por ejemplo, tenemos de Timoteo, Tito, Filemón? Se tienen consejos, instrucciones, aclaraciones, llamados a la esperanza. Otro de los géneros es el género lírico o poético. En la Biblia encontramos este tipo de las poesías, poemas. Y acá tenemos los libros tan lindos, el Cantar de los Cantares, por ejemplo, es uno de los salmos, representan por excelencia este género literario. Las lamentaciones. Y después hay diferentes cantos también que aparecen en uno de los, hoy hablamos del paso de cuando el pueblo logra salir de Egipto. Por supuesto, cuando uno hace una experiencia de liberación, lo primero que sale es de agradecer a Dios. Ahí aparece un canto muy lindo que es el Éxodo 15, donde cantan a Dios por cómo pudieron salir de la esclavitud. Pues sintiendo, agradeciendo la presencia reconociendo más bien la presencia de Dios, que fue porque Dios estuvo con ellos y pudieron salir. El cántico de Ana, que después tenemos también en el Magnificat de María, el cántico de María, elementos del cántico de Ana. Una pregunta. Sí. Yo estaba viendo ahí, dice que el género más representa. El libro que más representa este género es el Salmo. Por otro de los salmos. También podría pensarse, no sé, si los salmos podrían ingresar dentro de la categoría, dentro de los géneros literarios sapienciales, en algunos, pues yo algunos veo como que pareciera que hablan más de la sabiduría, que viajan un poco más de lado, pero no lo sé. No sé, porque en realidad los salmos son más bien oraciones que brotan del sentimiento. Quizás podría ser también, pero como son los salmos de acción de gracias, salmos de petición, donde se pide a Dios, se recurre a Dios pidiendo ayuda. Hay diferentes tipos pero me parece que no, que va más, aunque también podría no tiene dentro razón. me parece que no, que va más en este.
podría tomarse como pequeños subgrupos también, como en el caso de los históricos, como Podría de ser. alegría, de tristeza, como pasa en las meditaciones. También. Sí, sí. Eso también de los salmos, hoy nosotros podríamos, siempre cuando leemos, rezamos un salmo, es lindo al final dejarlo abierto y como continuar nosotros haciendo nuestro propio salmo a partir de nuestra experiencia. Que siempre o sea, continuamos, hoy decíamos, siempre cuando vamos a la Biblia, siempre actualizamos ese texto, la traemos a nuestra realidad. Porque nos da luz para vivir el hoy. Entonces, en ese sentido también es... Bueno, terminamos acá con lo de los géneros. No sé si quieren preguntar. El PowerPoint va a estar en la plataforma, ¿no? Sí. Vamos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces el jueves que viene. Nos vemos, profesor.